¿Te has dado cuenta de que hay cierto tipo de persona que no teme al silencio, sino que lo busca? Probablemente lo hayas sentido tú mismo en esas noches en que el mundo se volvía demasiado ruidoso y la habitación silenciosa a la que entrabas se sentía como un suave suspiro, un lugar donde tu corazón por fin latía al ritmo de tus pensamientos. La gente suele pensar que la soledad es un signo de retraimiento, un síntoma de tristeza o un reflejo de fragilidad. Pero tú sabes, de una forma que no siempre puedes explicar, que estar solo conlleva un extraño consuelo, como adentrarse en una sombra cálida que por fin se ajusta a la forma de tu alma. Llevas esta verdad en silencio porque el mundo la malinterpreta con facilidad. Ven a alguien que elige el asiento de la esquina en una reunión y murmuran que eres distante. Notan cómo te escabulles temprano, cómo tu energía se agota más rápido en lugares concurridos y te tachan de antisocial, evasivo o frío. Sin embargo, lo que nunca ven es la tormenta silenciosa que llevas dentro, la sensibilidad, la profundidad, la forma en que tu mente percibe el ambiente emocional de una sala incluso antes de que los demás lo noten. Ignoran lo pesada que puede ser esa conciencia constante, cómo convierte la soledad no en una huida, sino en una forma de autopreservación. Tal vez empezó hace años, incluso antes de que tuvieras palabras para describirlo. Un niño sentado al borde de una sala ruidosa, sintiendo todo con demasiada intensidad. Un niño que aprendió desde pequeño que la gente es impredecible, las emociones son contagiosas y el silencio se convierte en una especie de refugio. Se convierte en el lugar donde no tienes que fingir, donde no tienes que adaptarte a versiones que hagan sentir cómodos a los demás, donde no tienes que encogerte ni estirarte para ser comprendido. En silencio, simplemente existes y eso, de alguna manera, se siente como seguridad. También tiene una explicación científica, aunque quizás no lo supieras. Algunas mentes procesan el mundo con mayor profundidad. Algunos sistemas nerviosos reaccionan con mayor intensidad al ruido, al conflicto o a la imprevisibilidad social. Para estas personas, la soledad regula el caos interior. No es aislamiento, es equilibrio. El aislamiento es lo que sientes cuando no puedes conectar con los demás. La paz interior es lo que sientes cuando finalmente lo logras. Y sin embargo, incluso con su comodidad, la soledad conlleva su propia sombra. Porque cuanto más te refugias en ella, más se difuminan los límites del mundo. Cuanto más proteges tu mundo interior, más difícil resulta dejar entrar a alguien en él. Aprendes a preferir el silencio, pero también aprendes a esconderte en él. Sin embargo, esto es solo el comienzo de la historia, porque la extraña comodidad de la soledad nunca se limita al presente. Tiene sus raíces en algo más antiguo, algo más sutil, algo olvidado. Y para comprender por qué la soledad se siente como un hogar, hay que regresar al primer lugar donde te salvó. ¿Te has preguntado alguna vez cuándo empezó realmente ese instinto de buscar lugares tranquilos, de refugiarte en la soledad como otros se refugian en la conversación? En algún momento de tu infancia, mucho antes de comprender la psicología, los patrones o los estilos de apego, aprendiste algo en silencio, casi sin darte cuenta. El silencio podía protegerte de maneras que las personas no podían. Eras solo una niña, pero el mundo a tu alrededor a menudo parecía demasiado brusco. Quizás la casa no era violenta, pero sí impredecible. Voces que se alzaban sin previo aviso. Una tensión tan densa en el aire que te oprimía el pecho. Quizás no ocurría nada dramático, pero todo se sentía emocionalmente inestable. Aprendiste a leer la energía antes de comprender las palabras. Podías sentir cuando un adulto estaba de mal humor, cuando algo estaba a punto de estallar, cuando era mejor desaparecer. Y así lo hacías. A tu habitación, a tus dibujos, al suave refugio de la soledad. Hay un recuerdo que tal vez aún sientas en lo más profundo de tu ser, sentado en el suelo con un juguete o un libro, no porque te lo ordenaran, sino porque estar rodeado de gente te exigía demasiado. No tenías las palabras para describir la sobreestimulación o la absorción emocional, pero tu sistema nervioso lo sabía. Lo sentías todo, la decepción tras el suspiro de tus padres, la frustración oculta en su silencio, la pesadez que intentaban ignorar. Los niños, como tú, no se rebelan,
Se retraen, se vuelven lo suficientemente pequeños para sobrevivir. Y tal vez los adultos te elogiaban por ello. Eras tranquila, sensible, sin problemas. Les encantaba esa versión de ti que se mantenía en silencio, que no se quejaba, que manejaba su inconsistencia con una madurez que eras demasiado joven para tener. Aprendiste una lección peligrosa sin darte cuenta. Era más fácil sobrellevar tus necesidades cuando te las guardabas. Tus emociones estaban más seguras cuando nadie más tenía acceso a ellas. La gente aplaudía tu silencio, sin ver la soledad que se escondía tras él. Los psicólogos lo llaman respuesta de apego evitativo. El niño aprende que expresar sus necesidades no le brinda consuelo, por lo que se repliega sobre sí mismo. La neurociencia demuestra que estos patrones no desaparecen con el tiempo. El cerebro se organiza en torno a la seguridad, y en tu caso, la seguridad residía en la soledad. Mientras otros niños buscaban el ruido y la atención, tú encontrabas consuelo en el mundo silencioso que habías construido en tu mente. Estar a solas nunca fue un castigo, sino tu primer acto de autoprotección. Y así se sembró la semilla, la idea de que el silencio es más seguro que la incertidumbre, que tu habitación es más predecible que las emociones humanas, que la soledad es el único lugar donde tu sistema nervioso puede respirar. Un niño que crece así no se convierte de repente en un adulto que disfruta de la soledad. Sucede poco a poco, en silencio, como una sombra que se alarga con la puesta de sol. Pero toda sombra tiene una forma, y la tuya acabaría convirtiéndose en una máscara, la que llevas contigo hasta la edad adulta, sin siquiera darte cuenta cuando aprendiste a usarla por primera vez. ¿Te has dado cuenta alguna vez de cómo, en algún momento, aprendiste a moverte por el mundo con una suavidad que te protege? No ruidosa, ni descarada, ni exigente, simplemente presente en silencio, como una sombra que elige dónde proyectarse. La gente cree que es tu personalidad, pero sabes que es algo más profundo. Es la máscara que aprendiste a usar mucho antes de llegar a la edad adulta, una máscara construida no con engaño, sino con instinto de supervivencia. De adulto, te desenvuelves en los ambientes de forma distinta, entras en una reunión y percibes al instante el clima emocional, como si tu mente tuviera un radar incorporado para detectar la tensión. Observas antes de hablar, sientes antes de actuar y, sobre todo, te retiras antes de que el ruido interior se vuelva ensordecedor. Otros confunden esto con timidez, distanciamiento o indiferencia, pero la verdad es más simple y mucho más incomprendida. Has pasado años aprendiendo a proteger las partes de ti mismo que el mundo no supo cómo aceptar. Tu silencio no es vacío, es armadura. Una armadura suave, pero armadura al fin y al cabo. Anhelas conversaciones profundas, intercambios que no se sientan como arena entre los dedos. Te inquietas cuando la charla trivial se alarga, como si tu mente se secara de hambre en un jardín sin agua. Observas a la gente reír a carcajadas, actuar con energía, vivir con intensidad, y te preguntas cómo lo hacen con tanta naturalidad. Para ti, esa energía se siente prestada, incluso forzada. Tu paz proviene del silencio, como un bosque que se recupera tras la tormenta. Y sin embargo, nada de esto significa que estés roto. La neurociencia demuestra que algunas personas procesan la información emocional y sensorial con mayor profundidad, lo que implica que los entornos caóticos agotan su energía interna más rápidamente. Los psicólogos lo llaman alta sensibilidad, otros introversión, pero tú simplemente lo llamas verdad. Tu naturaleza innata, la forma en que el silencio te revitaliza como nada más podría hacerlo. Pero esto crea una extraña dualidad en tu interior. Por fuera, pareces tranquilo, sereno, sin complicaciones. Por dentro, llevas contigo corrientes de percepción e intuición que los demás no ven. Percibes el cambio en la sonrisa de alguien antes de que se dé cuenta. Intuyes cuando una conversación oculta una herida. Comprendes lo que no se dice. Y por eso, la soledad se convierte en algo más que una preferencia. Se convierte en el único lugar donde no absorbes las emociones de los demás como una esponja. La gente te pregunta, ¿por qué no hablas más? ¿Por qué no sales más? ¿Por qué eres tan distante? Nunca se dan cuenta de que tu distancia no es rechazo, sino recuperación.
No estás evitando el mundo, estás intentando sobrevivir en él sin perderte a ti mismo. Y esta máscara que llevas, este silencio que los demás no comprenden, no surgió de la noche a la mañana. Tiene raíces profundas en la forma en que tu mente y tu corazón aprendieron a protegerse mucho antes de que la adultez te diera palabras para ello. Pero comprender esas raíces exige mirar debajo de la máscara y adentrarse en la mente que la construyó. Y la ciencia tiene mucho más que decir al respecto de lo que la mayoría cree. ¿Te has preguntado alguna vez por qué ciertos momentos te agotan mientras que otros parecen revitalizarte? ¿Por qué una hora de conversación puede dejarte exhausto, pero una hora a solas puede sentirse como si alguien estuviera sanando tu alma en silencio? La gente suele llamarlo introversión, como si una sola palabra pudiera explicar todo un universo interior. Pero la verdad es mucho más compleja. Está entretejida en tu biología, tu historia y la forma en que tu mente aprendió a sobrevivir mucho antes de que siquiera te comprendieras a ti mismo. La neurociencia demuestra que algunas personas tienen una relación distinta con la estimulación, ni mejor ni peor, simplemente diferente. Tu cerebro podría reaccionar con mayor intensidad al ruido, al conflicto, a los entornos desordenados e incluso a los cambios sutiles en la expresión de otra persona. Los estudios sobre la sensibilidad a la dopamina revelan que las mentes altamente sensibles no ansían la recompensa social constante, no necesitan la estimulación externa para sentirse vivas. En cambio, tu sistema nervioso prospera en espacios más tranquilos porque es allí donde puede autorregularse sin luchar contra la sobreestimulación. Puedes sentirlo en momentos cotidianos. Al entrar en una habitación ruidosa, es como si el volumen del mundo aumentara dentro de tu pecho, no solo a tu alrededor. Cuando alguien habla con demasiada intensidad, no solo oyes su tono, sino que lo absorbes. Tu cerebro procesa la información emocional de forma profunda, exhaustiva, a veces dolorosa. Por eso la soledad se siente tan necesaria. No es huir, sino reequilibrarse, como cuando una bola de nieve se asienta después de haber sido agitada. Los psicólogos suelen describir a personas como tú como personas altamente sensibles. PEAS, no frágiles, sino con una sensibilidad muy desarrollada. Tu antena emocional capta señales que otros pasan por alto. Percibes la tensión antes de que se pronuncie una palabra, sientes la decepción que nunca llega a expresarse, percibes el cambio en la energía de alguien incluso cuando sonríe. Esto no es imaginación, es percepción. Y la percepción, cuando es constante, se vuelve una carga. La soledad se convierte en el único lugar donde finalmente puedes dejarla atrás. La teoría del apego también subyace en esta historia. Cuando creces aprendiendo que tu mundo emocional es algo que solo tú puedes manejar, no desarrollas miedo, sino autosuficiencia. No porque desconfíes de los demás, sino porque tu sistema nervioso aprendió desde pequeño que la seguridad suele venir de dentro. Así que sí, a veces te retraes. Sí, a veces dudas en confiar en los demás. Pero esto no es evasión. Es inteligencia emocional moldeada por la experiencia. La gente malinterpreta este matiz. Creen que la soledad equivale a miedo, trauma o evasión. Pero a veces es simplemente sabiduría. La sabiduría de conocer tus límites, tus ritmos, tus umbrales. No se trata de huir de la gente, se trata de crear un espacio para escuchar tus propios pensamientos sin interrupciones. Aún así, incluso la sabiduría puede proyectar una sombra, y las mismas cualidades que te protegen pueden, lenta y silenciosamente, comenzar a aislarte si no tienes cuidado. Porque cuando el silencio se vuelve demasiado familiar, puede transformarse de un santuario en un muro, y en esa sombra comienza el siguiente capítulo de tu historia. ¿Te has dado cuenta alguna vez de cómo algo que antes te salvaba puede convertirse poco a poco en algo que te atrapa? ¿Cómo el silencio que antes sanaba tu mente puede, con el tiempo, transformarse en una especie de prisión silenciosa? Llega un momento, a menudo sutil, casi invisible, en que la soledad deja de ser un santuario para convertirse en un muro hermoso, un muro de paz, un muro familiar, pero un muro al fin y al cabo. Esto se siente sobre todo en los momentos de incertidumbre.
Cuando alguien te invita a salir y tu primer instinto no es decir no, pero la palabra se te escapa. Cuando suena un mensaje en tu teléfono y te quedas mirándolo durante horas, diciéndote que responderás después, pero sabiendo que ese después quizá nunca llegue. Cuando alguien intenta acercarse y, en lugar de abrir siquiera una ventana, te refugias en la seguridad de tu castillo interior. Un castillo sin puertas, construido piedra a piedra en cada instante en que el mundo se sintió demasiado impredecible. No construiste estos muros por amargura, sino por instinto de supervivencia, pero con el tiempo, la estructura se vuelve tan alta y tan silenciosa que incluso tú olvidas cómo salir de ella. Ahora mismo, en tu interior, reina una extraña paradoja emocional. Anhelas la conexión, profundamente, en silencio, casi dolorosamente. Pero la idea de abrirte a alguien te parece como entregarle algo demasiado delicado como para confiarlo a manos desconocidas. Tu corazón recuerda la decepción. Tu sistema nervioso aún se estremece ante la idea de ser incomprendido. Así que, en lugar de arriesgarte a la intimidad, eliges la familiaridad de la soledad incluso cuando duele. Los psicólogos lo llaman autoaislamiento, pero para ti no se siente como una condición, se siente como un hábito, un reflejo, una sombra que te persigue incluso cuando intentas salir a la luz. Los mismos rasgos que te ayudaron a sobrevivir, sensibilidad, percepción, profundidad emocional, ahora te susurran advertencias cada vez que alguien se acerca demasiado. La neurociencia demuestra que el cerebro puede confundir la seguridad con la monotonía, prefiriendo la predecible tranquilidad de la soledad al impredecible bullicio del amor. En tu soledad todo está controlado, nada te sorprende, nada te lastima, pero tampoco nada crece. Es como cuidar un jardín que nunca ve la luz del sol. Lo riegas con tus rutinas, lo proteges de las tormentas, lo mantienes impecable, pero sigue siendo tenue, apagado, casi sin vida. Te has mantenido a salvo, pero también te has limitado. Y la verdad más inquietante es esta: nadie conoce tu verdadero yo, no porque no seas digno de amor, sino porque has ocultado las partes de ti mismo que respiran. Sin embargo, esta sombra no es el final de tu historia, es solo el punto medio, el momento en que el silencio se vuelve demasiado pesado, los muros parecen demasiado altos y empiezas a preguntarte cómo es la vida más allá de ellos. Y para comprenderlo, debes mirar hacia afuera, hacia el mundo que, en primer lugar, moldeó tus creencias sobre la soledad. Te has dado cuenta de cómo el mundo no deja de celebrar el ruido, cómo a menudo se confunde a la persona más ruidosa con la más segura de sí misma, la más exitosa, la más vibrante. La sociedad moderna venera la extroversión como si fuera una religión, alaba el movimiento constante, la conexión incesante y una personalidad que brilla como un foco. Y en esta veneración, las personas tranquilas como tú se convierten en sombras incomprendidas, definidas no por quiénes son, sino por lo que se niegan a fingir ser. Desde pequeño te dicen que la felicidad tiene un aspecto determinado: habitaciones llenas de gente, sonrisas radiantes, conversaciones interminables, fotos de grupo con filtros llamativos. Te enseñan que para sentirte realizado debes ser visible, para ser amado debes ser accesible, para tener éxito debes ser extrovertido. Así que cuando eliges el silencio, la soledad o el espacio, la gente supone que algo anda mal. Tratan tu vida interior como un problema que necesitan solucionar. Se percibe esta presión en todas partes. En la cultura del ajetreo, donde el descanso se considera pereza. En las redes sociales, donde tu valía parece estar ligada a la frecuencia con la que muestras tu vida a desconocidos. En el trabajo, donde hablar constantemente se confunde con pensar con claridad. Incluso en las amistades, donde no responder al instante se interpreta como distancia, frialdad o indiferencia. El mundo rara vez se detiene lo suficiente para comprender a alguien que guarda sus secretos en su interior. Sin embargo, si repasamos la historia, los monjes que caminaban solos por los bosques, los sabios que meditaban bajo árboles ancestrales, los samuráis que entrenaban en silencio, los filósofos que escribían a la luz de las velas, la soledad no era debilidad, era un camino, una disciplina, una claridad que el ruido jamás podría brindar. El mundo moderno lo ha olvidado, sustituyendo la contemplación por el consumismo y el silencio por la distracción. Pero tu mente recuerda, aunque no te des cuenta del todo. Probablemente hayas sentido esa extraña culpa al elegir quedarte en casa en lugar de unirte a una multitud. Esa leve ansiedad cuando alguien pregunta: ¿por qué no sales más? Esa sutil vergüenza
cuando te etiquetan como solitario, como si la soledad fuera un defecto en lugar de una preferencia. Pero bajo todo eso, yace una verdad que el mundo ignora. Tu naturaleza tranquila no es un fracaso para cumplir con las expectativas sociales, sino una negativa a abandonar tu esencia. La ironía roza lo poético. La sociedad nos enseña a temer la soledad como si fuera un vacío existencial, pero para ti se siente como plenitud, un regreso, un reequilibrio, un lugar donde tus pensamientos dejan de dispersarse como pájaros asustados y se asientan en algo coherente, honesto y vivo. Aún así, incluso la paz interior tiene su precio emocional, porque si bien la soledad te protege del ruido, también te aleja de la conexión, y esa distancia, con el tiempo, empieza a generar su propio tipo de dolor, el dolor silencioso que da paso al siguiente capítulo de tu historia. ¿Alguna vez has sentido esa soledad que no proviene de la ausencia de personas, sino de la incapacidad de dejar que nadie se acerque lo suficiente para verte? Es un dolor silencioso, de esos que crecen en los espacios entre tus pensamientos, de esos que se instalan en tu pecho como un peso al que te has acostumbrado demasiado. Cuando prefieres la soledad, el mundo supone que no puedes sentirte solo, pero tu soledad siempre ha sido diferente. Es la soledad del autocontrol, de guardar cada emoción dentro porque no sabes cómo compartirla con alguien más. Lo sientes en pequeños e inesperados momentos. Estás mirando el móvil a altas horas de la noche, viendo gente reír, discutir, convivir. Y aunque no anhelas el ruido social constante, una vocecita interior se pregunta qué se sentiría al ser abrazado emocionalmente, sin reservas. Observas cómo otros conectan sin esfuerzo, como si sus corazones fueran puertas abiertas, mientras que el tuyo siempre ha sido una verja que se cierra lentamente, oxidada por años de protegerse. Hay un momento que quizás conozcas demasiado bien, estar a distancia mientras otros conversan, bromean, se funden en una conversación. Sientes el impulso de unirte a ellos, un suave tirón desde lo más profundo de tu ser, pero la costumbre te mantiene en tu sitio, como si tus pies estuvieran arraigados en la silenciosa tierra de tu pasado. Te dices a ti mismo que estás bien, te dices a ti mismo que no lo necesitas, te dices a ti mismo que el silencio es donde te sientes en tu salsa, pero bajo esas verdades yace otra, más sutil y difícil de admitir. Quieres ser conocido, pero te aterroriza ser visto. La psicología lo explica como autosuficiencia emocional, un rasgo que se forma cuando aprendes desde pequeño que debes gestionar tus necesidades por ti mismo. Por eso, ahora, de adulto, pedir ayuda se siente como adentrarse en terreno desconocido. Expresar vulnerabilidad se siente como entregarle a alguien el manual de tus debilidades. Incluso confiar en alguien lo suficiente como para compartir un momento difícil se siente como exponer una herida que has mantenido cuidadosamente suturada bajo capas de calma. Y así, sigues adelante sola, superándolo todo. Cada mal día, cada espiral de pensamientos obsesivos, cada momento de duda, cada noche en que tus pensamientos pesan más de lo normal, lo llevas todo en silencio, porque el silencio siempre ha sido tu compañero más seguro, pero el peso se acumula, lentamente, invisiblemente. Presiona contra tus hombros, se enrosca alrededor de tus costillas, llena los espacios vacíos en tu interior con una soledad cansada, de esas que no gritan, de esas que simplemente se quedan como una sombra que nunca aprendió a irse. Claro que sobrevives, siempre lo haces, pero en el fondo, una pregunta crece en la oscuridad. ¿Y si esto no estuviera destinado a ser llevado solo? Y esa pregunta, por frágil que sea, se convierte en la primera luz tenue que conduce a la posibilidad del cambio, un indicio de que la sanación puede comenzar no abandonando la soledad, sino aprendiendo a abrir su puerta. ¿Te has preguntado alguna vez cómo es la sanación para alguien que encuentra paz en la soledad? No me refiero a la sanación ruidosa y dramática que el mundo idealiza, sino a la silenciosa y constante que no te exige convertirte en alguien que no eres. Existe el extraño mito de que sanar significa ser más sociable, más abierto, más extrovertido, pero para ti, sanar no se trata de reemplazar la soledad, sino de transformarla, de convertirla de un escudo en un santuario. Empiezas a sentir este cambio en el momento en que te das cuenta de que tu soledad no tiene por qué protegerte del mundo. Puede coexistir con la conexión, suavemente, poco a poco, a tu manera. Y comienza en los momentos más pequeños. Una conversación que te permites prolongar un poco más.
un sentimiento que decides no ocultar, una verdad que expresas aunque te tiemble la voz. La sanación no es ruidosa, rara vez se anuncia, aparece como una luz tenue bajo una puerta cerrada. Puede que todo empiece con una sola persona, alguien que inspire la suficiente seguridad como para que tu sistema nervioso no se apresure a levantar un muro, alguien que escuche sin presionar, que comprenda sin exigir, que se quede sin agobiar. No abres las puertas de golpe, simplemente entreabres la ventana. Y para alguien que ha pasado años cargando con todo sola, incluso eso es un acto de valentía. La psicología lo llama seguridad ganada, la reconstrucción gradual de la confianza a través de experiencias constantes y amables. Tu cerebro aprende que la conexión no siempre implica peligro, que la vulnerabilidad no siempre conduce a la decepción y que mostrarte tal como eres no es lo mismo que perder el control. Con el tiempo, esto te transforma desde dentro, como las raíces que poco a poco remodelan la tierra a su alrededor. Comienzas a reconocer tus necesidades no como cargas, sino como verdades. Empiezas a expresarlas, no a la perfección, pero sí con honestidad. Aprendes que pedir ayuda no disminuye tu fortaleza, ni que elegir compañía reduce tu amor por la soledad. Descubres que puedes abrirte al mundo exterior sin abandonar tu mundo interior, que el corazón no tiene por qué elegir entre el silencio y la conexión. Lo maravilloso es que no necesitas una multitud, no necesitas convertirte en alguien ruidoso ni demasiado abierto a todo el mundo. La sanación simplemente te pide que dejes espacio para unos pocos hilos significativos de conexión, cuidadosamente entretejidos en la trama de tu soledad. Conservas tu silencio, tu profundidad, tu santuario interior. Pero ahora hay algunas sillas dentro en lugar de una sola. Y poco a poco, la soledad que una vez se sintió como una armadura comienza a sentirse como un hogar, no un escondite, sino un espacio al que puedes regresar después de experimentar el mundo en lugar de escapar de él. Porque la verdad es que la sanación no elimina tu silencio interior, simplemente lo ilumina. Y en esa luz, finalmente empiezas a comprender por qué tu relación con la soledad era solo una parte de la historia, una historia que conduce a una sabiduría más profunda y serena que aguarda en el capítulo final. ¿Te has fijado alguna vez en cómo algunas personas parecen moverse por la vida como si llevaran un secreto, un mundo interior sutil que nadie más puede ver del todo? Caminan en silencio, reflexionan profundamente, aman con delicadeza, y se sumergen en el silencio no porque teman al mundo, sino porque albergan mundos enteros en su interior. Y quizá, sin darte cuenta, siempre has sido una de ellas. Hay belleza en ser alguien que siente más de lo que puede explicar. Alguien que ha aprendido a estar con sus propios pensamientos como otros están con sus amigos. Alguien que sabe que la soledad no es vacío, sino una plenitud. Un lugar donde el ruido del mundo se atenúa lo suficiente para escuchar la verdad que siempre ha estado presente. Se necesita fortaleza para ser así. Una fortaleza silenciosa, de esas que no buscan reconocimiento ni aplausos. Una fortaleza que crece como raíces bajo la superficie, sosteniendo todo, incluso cuando nadie mira. Has pasado años moviéndote entre dos mundos. El exterior, donde la gente habla alto y vive deprisa, y el interior, donde todo respira más despacio, con más suavidad. Has aprendido a encontrar significado en las pausas, en la quietud, en esos pequeños momentos inadvertidos que la mayoría pasa por alto. Y aunque el mundo a menudo te malinterpreta, aunque tacha tu silencio de distancia o tu soledad de tristeza, hay una verdad silenciosa que siempre has sentido, pero que rara vez expresas. La profundidad que llevas dentro no es un defecto, es tu mayor don. La neurociencia podría llamarlo sensibilidad, la psicología introspección, la filosofía conciencia del alma, pero tú lo conoces simplemente como algo propio, la forma en que tu corazón escucha, la forma en que tu mente absorbe, la forma en que puedes estar sentado en una habitación llena de gente y aún así oír el tenue eco de tus propios pensamientos llamándote de vuelta a casa. Y sin embargo, el camino que has recorrido, de las sombras de la infancia a la soledad adulta, de las barreras emocionales a las suaves aperturas, revela algo aún más profundo. No guardas silencio porque no tengas nada que decir. Guardas silencio porque has aprendido a hablar solo cuando importa. No estás sola porque no puedas conectar. Estás sola
porque tu espíritu se niega a conformarse con una vida superficial. En un mundo que exige ruido, los silenciosos son los últimos guardianes de la profundidad. Así que, si alguna vez te has sentido diferente, distante o incomprendido, recuerda esto: tu soledad no es una debilidad que debas superar, sino una sabiduría que debes comprender, un santuario que debes proteger, una brújula que te guía hacia tu interior, hacia esas partes de ti que siempre esperaron ser descubiertas. Y al adentrarte en el siguiente capítulo de tu vida, lleva contigo esta verdad como una linterna en la oscuridad. No estás solo en tu silencio. Simplemente eres uno de los pocos que saben escuchar al mundo sin perder la voz de su propia alma.